Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre dacrocistitis y obstrucción de la vía lagrimal en niños. Tenemos que saber que la obstrucción de la vía lagrimal es una patología común en la infancia que se caracteriza por la incapacidad de las lágrimas de drenar adecuadamente desde el ojo hacia la cavidad nasal. Esta se debe a una falta de apertura en el conducto nasolagrimal debido a una malformación o a una obstrucción funcional. La obstrucción del conducto nasolagrimal puede ser parcial o completa y puede involucrar tanto la parte distal así como la parte proximal. La dacrocistitis es una inflamación e infección del saco lagrimal que resulta de la obstrucción de la vía lagrimal. Esta puede estar asociada a una obstrucción congénita del conducto nasolagrimal o bien a infecciones secundarias que ocurren debido a una acumulación de lágrima estancada. La prevalencia en recién nacidos y lactantes, pues la obstrucción de la vía lagrimal es muy común en recién nacidos, con una prevalencia aproximadamente del 6 al 20% de nacidos vivos, y el 90% de los casos de la obstrucción congénita se debe a un cierre persistente de la membrana de Hasner, la cual debe abrirse normalmente durante el proceso del desarrollo fetal. La obstrucción también puede ser parcial o total. Entre sus factores de riesgos, edad muy temprana, en la mayoría de casos neonatos, prematuridad, infecciones perinatales y defectos congénitos de las vías lagrimales. Entre su fisiopatología, pues tenemos que esta obstrucción impide que la lágrima se drene correctamente del saco lagrimal hacia la cavidad nasal. Esto puede resultar en la acumulación de lágrimas en el saco lagrimal y, en casos más graves, infección del mismo, en lo que ya sería una dacrocistitis. Una obstrucción funcional, a veces pues el conducto está presente pero no funciona correctamente debido a un mal funcionamiento del mecanismo de apertura o un bloqueo del orificio distal. Y una obstrucción estructural, puede haber una anomalía estructural en el conducto nasolagrimal, como un cierre de la membrana de Hasner que impide el paso de la lágrima. Entre su presentación clínica, la obstrucción de la vía lagrimal sin dacrocistitis, pues hay un lagrimeo crónico y constante, secreción mucosa y ausencia de signos de infección, o sea, no suele haber enrojecimiento ni inflamación alrededor del ojo. Ahora, en una dacrocistitis aguda, pues hay enrojecimiento, inflamación, hay dolor, hay sensibilidad local, secreción purulenta y fiebre en casos más graves. En algunas situaciones la infección puede extenderse a lo que es la órbita, causando fiebre. En su diagnóstico, pues una historia clínica es fundamental que esté completa, incluyendo los antecedentes perinatales, signos y síntomas observados por los padres y si hay historia de infecciones o antecedentes familiares de problemas de las vías lagrimales. Al examen físico se debe inspeccionar la zona del saco lagrimal en busca de signos de inflamación, comprobar la presencia de secreción purulenta y palpar el saco lagrimal para ver si se expresa secreción, evaluar la vía lagrimal mediante un test de irrigación, un test de Jones, para observar si hay obstrucción proximal o distal. Entre sus pruebas de diagnóstico tenemos el test de Jones, que es una irrigación de la vía lagrimal, donde se inyecta solución salina en el saco lagrimal para evaluar si hay flujo hacia la cavidad nasal. Si la solución no llega a la cavidad y el paciente muestra síntomas de dolor, indica obstrucción. El sondaje de la vía pues confirma que hay alguna obstrucción. Se realiza pues con un tubo metálico pequeño que se introduce a través del conducto nasolagrimal para dilatarlo, y en algunos casos se usa para poder abrir el conducto obstruido. Es una exploración mediante tinción de fluoresceína, ayuda a evaluar la permeabilidad de la vía lagrimal y detecta el escape de lágrima hacia la cavidad nasal. En estudios adicionales o ya sea en casos más graves, en caso de dacrocistitis recurrente o niños mayores, puede ser necesaria una radiografía, dacrocistografía o tomografía computarizada para evaluar las anomalías estructurales de la vía lagrimal. El tratamiento, pues tenemos que realizar masajes del conducto lagrimal, observar y antibióticos tópicos como gentamicina y tobramicina. En la dacrocistitis aguda, antibióticos orales como amoxicilina más ácido clavulánico o cefuroxima, sonda nasolagrimal si la obstrucción no se resuelve con masajes y el tratamiento antibiótico no es suficiente. Se debe realizar un desbridamiento quirúrgico en casos más graves o recurrentes. Si la dacrocistitis es crónica y recurrente, es necesario realizar una dacrocistorirostomía para crear una nueva vía de drenaje entre el saco lagrimal y la cavidad nasal. El sondaje de la vía lagrimal bajo anestesia general, en casos más persistentes o complejos, se puede requerir un sondaje o dilatación quirúrgica bajo anestesia general
realizado generalmente de 6 a 12 meses. Y entre su pronóstico, pues en la obstrucción de la vía lagrimal, la mayoría de los casos resuelven espontáneamente antes del primer año de vida, mas sin embargo en casos persistentes más allá del primer año puede ser necesario un tratamiento quirúrgico. Y la dacrocistitis aguda con tratamiento adecuado, la mayoría de los casos resuelven sin secuelas. En conclusión, tenemos que la obstrucción de la vía lagrimal y la dacrocistitis son condiciones frecuentes en la práctica pediátrica oftalmológica, aunque muchos casos se resuelven de manera espontánea. El manejo adecuado de las infecciones y la evaluación temprana de los casos persistentes son fundamentales para evitar complicaciones. Muchas gracias.